Voy a comenzar dándoles el nombre de esta enseñanza para los que anotan. Hoy el nombre de esta enseñanza es Instrumentos en las manos de Dios. Y hoy vamos a tomar como base los versículos de la conversión del apóstol Pablo. Así que si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Había pensado del 10 al 16 solamente, pero hoy es día del Señor y vamos a tomar el tiempo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, tembloroso y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevado por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y de aquí son los versículos más bases. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, y nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Danos de tu gracia y de tu favor, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues creo que todos conocemos la biografía, la historia del apóstol Pablo. Era un perseguidor despiadado de la iglesia, un perseguidor de los creyentes, un perseguidor de la iglesia de Cristo. Era tremendo el de entonces Saulo. Y con estos versículos pues nos vamos a enfocar en lo que Dios nos habla sobre Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Pero antes, hermanos, de ir al apóstol Pablo o Saulo, yo quisiera que veamos cómo en su soberanía Dios puede cambiar a quien quiera cambiar. Y también Él puede enviar a quien Él quiera enviar, a donde lo quiera enviar. Porque Él es soberano. Él es soberano y dueño absoluto de toda la creación. Muchas veces nosotros somos rebeldes al llamado de Dios. Pero nos guste o no nos guste, hermanos, su voluntad se va a cumplir.
Su voluntad se va a cumplir, se va a llevar a cabo en nosotros, nos guste o no nos guste. De una manera u otra, lo que quiero decir es que el Señor va a llevar a cabo la voluntad en cada uno de nosotros. Aunque nos tenga que poner como en el estómago de un gran pez, como lo hizo con Jonás, para que se llevara a cabo su voluntad. Si recordamos, también Job dijo en su dura situación, conocemos la historia de Job y qué tan duro le fue, cómo estaba pasándola. Pues Job 23, 13 al 14 dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, y entonces reconoce, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, dijo Job. La voluntad de Dios en nosotros se va a llevar a cabo, hermanos, nos guste o no nos guste. Y hago énfasis en eso porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Y cuando no atendemos el llamado de Dios, hermanos, vamos a pagar las consecuencias. En el capítulo 1 de Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él. Pues seguimos. Creo que la mayoría, hermanos, cuando leemos estos versículos que tomamos como base, nos enfocamos 100% en el apóstol Pablo. Y no podemos negar, pues, la importancia que ha tenido y que seguirá teniendo ese gran hombre de Dios en la iglesia de Cristo. Pero hoy quiero que veamos el papel y la importancia, hermanos, de Ananías en esta historia. Porque cada uno de nosotros podemos ser Ananías. No sé si usted a través de estos años ha meditado en el temor que la gente le tenía al entonces Saulo de Tarso. En aquellos tiempos, en aquellos días, cuando sucedieron estas cosas. Yo me imagino que viene siendo algo parecido como una persona que no tiene documentos, ver una patrulla de migración enfrente, porque no era cualquier cosa, hermanos. Era un perseguidor feroz de los creyentes, entraba en las casas y se llevaba preso tanto a hombres como mujeres para llevarlos a Jerusalén a que fueran juzgados por el Sanedrín, el cual pues sabemos que se conformaba del sumo sacerdote más 70 hombres, y allí estaban todos los feos, dicen por ahí algunos pastores, estaban los ancianos y los fariseos. Y sabe, hermanos, ¿por qué los juzgaban? No por ser judíos, no por ser, más bien, ¿sabe por qué los juzgaban? Por no obedecer la fe de los judíos. No era por no obedecer los mandamientos de Dios, era por no obedecer a los judíos y no obedecer más bien también las tradiciones de los hombres, que era lo que los judíos estaban haciendo en aquellos tiempos. Y también, si recordamos, Saulo estuvo presente y aprobó la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Todo lo que hacía Saulo lo hacía pensando que servía a Dios. Y es bien tremendo esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no, hermanos. Pero esto que Saulo estaba haciendo terminó cuando tuvo su encuentro con Jesús, cuando iba camino a Damasco. Esto puede estar también sucediendo en las iglesias de hoy, hermanos. Algunos piensan que sirven a Dios, pero lo que están haciendo es persiguiendo a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Por eso muchas veces las iglesias, en vez de crecer, cierran, porque hay gente que persigue a los creyentes, gente que quiere trabajar.
Así que si hay alguien que persigue a los hermanos, a los creyentes que se esfuerzan en las iglesias para servir en la obra del Señor, se les va a aparecer Jesús en el camino si no dejan de hacerlo. Eso es tremendo. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen, volviendo a Ananías, que fue fácil cuando el Señor se le presentó en una visión y le dijo que vaya a buscar a Saulo, que vaya a buscar al perseguidor de la iglesia? Él debió haber tenido mucho temor en esos tiempos. Dice el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Lo que está diciendo Ananías es: Señor, no me envíes a ese hombre es malo y es contrario a tus mandamientos. No va a cambiar y quién sabe cómo me vaya a recibir. Lo tuvo que haber dicho con temor, hermanos, sabiendo que era el hombre que perseguía la iglesia y que estaba del lado de los que tenían el poder en aquel entonces. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de lo que Ananías sentía y pensaba, hizo lo contrario de lo que hizo Jonás. Obedeció a Dios y atendió al llamado. Algo que tenemos que hacer nosotros. Obedecer a Dios y atendió el llamado. Esto nos enseña, hermanos, que no es lo que nosotros pensamos o sentimos. No se trata de nosotros, sino lo que Dios quiere. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener en mente, lo que Dios quiere. Aquí hay un punto bien importante, hermanos, y no debemos y no podemos limitar a Dios, porque Él puede hacer cualquier cosa, cualquier milagro con el que Él quiera, porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. En Romanos 9:15, el apóstol Pablo, haciendo referencia a Éxodo 33, le dice que el Señor tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá del que se compadezca. Nuestro trabajo entonces es confiar en Él y obedecer sus instrucciones. Aunque a veces nos lleve a lidiar con personas difíciles de tratar y a lugares donde no queremos ir, a lugares donde no nos sentimos cómodos, a donde nos sentimos más bien incómodos. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro trabajo, nuestro llamado en el Evangelio no es a comodidad, sino a la obediencia. Y esto nos lleva a algo que siempre hablamos. Dios nunca nos prometió que no pasaríamos dificultades. Dios nunca nos ha prometido. Él nos ha llamado a que le seamos fieles, no a vivir cómodamente, no como las falsas doctrinas que dicen: si eres hijo de Dios o hijo del rey, debes de vivir como rey. Eso es falso, eso no es bíblico. Él ha prometido estar con nosotros durante los tiempos difíciles. Y no tenemos duda de eso, hermanos, porque Él cumple sus promesas. Pero no prometió evitar que las experimentáramos. Si usted busca en la Biblia, no va a encontrar un solo versículo que diga que no pasaremos dificultades. Al contrario, hay cantidad de versículos que nos afirman que las tendremos. El mismo Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo definitivamente tendremos aflicciones, pero los que estamos en Cristo tendremos paz aún en medio de ellas.
El apóstol Pablo pasó por tantas cosas, hermano, pero por tantas cosas, por haber sido obediente a Cristo. Pero él nunca perdió la paz. Si leemos todo lo que él hizo, nunca perdió su paz. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Ananías cuando lo envió a Saulo o a Pablo? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él sabía que era Dios permitiendo todo lo que le estaba pasando. Y aquí les leo un poquito del currículo del apóstol Pablo, para que veamos que el llamado de Dios a veces viene cargadito de dificultades. Les voy a leer 2 de Corintios 11, 23 al 27. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, de las ciudades, de los desiertos, del mar, peligros con falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Qué les parece lo que pasó al apóstol Pablo? Y a veces nos quejamos con cualquier cosita y nos queremos apartar del camino del Señor. Aunque jactarse de estas cosas hizo que el apóstol Pablo pues se sintiera un poquito como necio, porque él conocía a Jesús y sabía que estas cosas no las tenía que hacer públicas. Porque las cosas que hacemos para Dios, hermanos, son para Dios. Son solamente para Dios, no para que la gente nos admire o nos aplauda. ¿A cuántos hemos visto que según ellos andan haciendo buenas obras, andan haciendo obras de caridad, pero lo que hacen, se toman su foto y luego la suben al Face o al YouTube para ser vistos por los hombres? Jesús dijo en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y luego dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, otra vez, hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de todos los hombres. De cierto les digo, ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero volviendo a que si el apóstol Pablo presentó sus credenciales, fue solamente, hermanos, para defenderse, contrarrestar las acusaciones de los falsos maestros que se habían levantado en esa ciudad. El ser instrumentos de Dios, hermanos, pudiera no ser fácil. ¿Nos puede traer sufrimiento? Sí nos puede traer sufrimiento. Pero así como vimos la semana pasada, que los impíos hoy son y mañana desaparecen, es lo mismo. Así nuestro sufrimiento hoy es y mañana desaparece. Y veremos una recompensa, hermanos, una recompensa que no tiene comparación, ni tiene fin.
como decíamos también la semana pasada, vida eterna en el paraíso con nuestro Dios, en esa ciudad donde no habrá más llanto ni más dolor. Ahorita aquí estamos y dice uno, híjole, no he pagado la luz. Pues voy a pagar la luz. No, pero si la pago me van a cortar el agua porque tampoco la he pagado. Y luego queremos pasar dinero de una cuenta que no tiene a otra que tampoco tiene. Entonces, hermanos, estamos en el mundo y tenemos muchas aflicciones, pero eso va a pasar. Eso va a pasar, hermanos. Y no hay mucho de dónde escoger. Solo hay dos caminos. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 25:46. Los injustos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice la palabra, yo les presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Ustedes escojan, y solo hay dos, como les digo, no hay opción, no hay otra. Hay dos caminos y tenemos que escoger por cuál nos vamos. Y bueno, nos regresamos porque me estoy desviando, nos regresamos a donde estábamos. A pesar de todo, Ananías obedeció y fue instrumento de Dios. Vamos a ir al versículo 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Saben que cada persona Dios se manifiesta de una manera diferente? En algunos pues se presenta de una manera espectacular, como en el caso de Saulo. Ya leímos el proceso de su conversión. Y en otras ocasiones es más suave, más sencillo. En su soberanía, pues Él decide cómo presentarse delante de cada uno de nosotros para que le conozcamos y para que lo sigamos. Jesús se le presentó a sus discípulos de una manera muy natural, simplemente diciéndoles, sígueme. Mateo estaba sentado al banquillo de los tributos y el Señor le dijo, sígueme. Y él dice que al instante dejó todo y lo siguió. Y así sucedió con los pescadores. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que al momento de ser llamados por Jesús, lo dejaron todo y lo siguieron. Creo que es uno de los problemas también en las iglesias de hoy. Jesús nos llama y lo seguimos. Sí lo seguimos, pero no dejamos todo lo que está atrás. No queremos dejar, nos aferramos a las cosas del mundo. No queremos dejar las cosas que teníamos antes. Y ese es un gran problema, hermanos. Porque la palabra dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Hablando de las conversiones, la conversión del apóstol o de Saulo de Tarso fue diferente, porque él no solo rechazaba a Jesús, sino que lo perseguía. Por eso es importante, hermano, no rechazar el llamado de Dios, porque luego las consecuencias pueden ser drásticas. Dios puede permitir cualquier cosa para que te arrimes a Él. Algunos tienen que pasar por una desgracia para entregar su vida a Cristo. En otros, Dios comienza a obrar en nuestros corazones y ni cuenta nos damos, como sucedió en mi caso. Yo he escuchado muchos testimonios de los hermanos y la mayoría tienen el día y el momento exacto de su conversión. No así en mi caso. Yo no puedo decir que perseguía a la iglesia, porque eso pues no es cualquier cosa, pero rechazaba rotundamente a los cristianos.
rechazaba la iglesia de Cristo. Y créanme, esta me da risa. Créanme que cuando menos acordé, sin darme cuenta, ahí estaba sentadito oyendo la palabra de Dios. Es que la mejor manera de conocer a Cristo y entregarle nuestra vida es la que Dios escoge para hacerla. No importa cómo, la que Él escoja, esa es la buena, es la importante. Muchas veces la gente quiere ver en el creyente cierto tipo de señales o pruebas, como hablar en lenguas. Pero hay personas, hermanos, llenos del Espíritu Santo que no hablan lenguas. Una vez fuimos a un evento y los que estaban ahí decían, y hablas lenguas, y querían pruebas. No hablo lenguas, pero soy cristiano. Dios nos ha dado, hermanos, a todos diferentes dones y nos ha llamado a diferentes ministerios, diferentes trabajos, porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no todos podemos ser cabeza ni todos podemos ser pies, porque entonces ¿dónde quedaría el resto del cuerpo, el resto de los miembros? Lo que verdaderamente cuenta es nuestra obediencia a Cristo y la transformación que hace Jesús en nuestras vidas cuando nos encontramos con Él, el llamado antes y después de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo que el del apóstol Pablo? Pero seguimos con Ananías. Ananías, a pesar del temor que tenía, sabiendo lo que había venido Saulo a llevarse preso a los creyentes a Jerusalén, él hizo todo conforme a las instrucciones que había recibido del Señor. Todo lo hizo conforme a las instrucciones que recibió. Él no llegó con Saulo titubeante o con rencor por lo que había escuchado de él. Si Cristo lo está llamando, ¿quién soy yo para rechazarlo? Y dijo así: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, te está dando una oportunidad, casi está diciendo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algunos Dios les da la oportunidad y ellos la rechazan. Ahora, ¿cómo puede llamar a alguien hermano al que te persigue, al que quiere destruirte? Saben que no siempre es fácil amar a otros, sobre todo si les tenemos cierto temor por sus obras, por sabiendo que sus intenciones pues no son ayudarnos, sino destruirnos. Ananías, aún sabiendo el tipo de persona que era Saulo, le habló con amor, con misericordia, sin rencor. Hermano Saulo. Saben que cada vez que yo leo esto de hermano Saulo me vuelan las tapas, porque si vemos todo el cuadro, ¿cómo puedes ir tú a decirle a esa persona hermano Saulo? ¿Cómo le hablamos nosotros a las personas de allá afuera que no van conforme a los mandamientos de Dios? A las personas que viven y piensan como tú y yo lo hacíamos antes. En este caso, Saulo. ¿Crees que tu comportamiento con los de allá afuera va conforme al mandamiento que se nos dio de ir a ser discípulos a todas las naciones? ¿Los animas a entregar su vida a Cristo o los desanimas? Si tú estás en la iglesia y eres una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, y ves a alguien que a tu parecer no está haciendo las cosas bien, ¿lo vas a rechazar por eso o lo vas a tratar de ayudar?
O sea, tenemos dos opciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Rechazarlo o ayudarlo? Cristo, hermanos, nos vio haciendo las peores cosas que nos podamos imaginar. Todos tenemos un pasado y sabemos que hicimos cosas terribles. Y no nos rechazó, sino que nos amó y dio su vida por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces para rechazar a alguien o para rechazar a los demás? Nosotros no somos perfectos. Y la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Si queremos ser instrumentos de Dios, tenemos que seguirlo y obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Ser instrumento de Dios implica alinearnos a su voluntad para que Él sea glorificado. Porque esta es la obra de Él. Él es el que tiene que ser glorificado, Él tiene que ser exaltado, no nosotros. Y que al mismo tiempo podamos impactar vidas por la transformación que ha hecho Cristo en la nuestra. Y todo esto pues no se necesita un llamado como el del apóstol Pablo, sino disposición, hermanos, y creyendo en el poder y la gracia de Dios, la gracia divina. Buscar la voluntad de Dios es bien importante, tenemos que poner nuestra parte. Y esto es a través de la oración y del estudio de su palabra. ¿Cómo le vamos a conocer si no tenemos comunión con Él? No hay cómo, hermanos. Es bien importante mantener nuestra comunión con Él. Siempre la oración. Para que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro entendimiento se renueve. No nos conformemos con lo que nos ofrece el mundo ni las tradiciones de nuestros antepasados. Sacrifiquémonos y esforcémonos en conocer su santa y perfecta voluntad. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo dice, no se conformen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos con lo establecido por el mundo, por las tradiciones de los hombres. No podemos quedarnos donde estábamos antes. Nuestro interior necesita y debe ser transformado. Pero si solo venimos a la iglesia por obligación, pues eso no va a suceder, nunca va a ser. Nunca vamos a ser transformados y menos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos seguir pensando como pensábamos antes cuando estábamos en el mundo sin fe y sin esperanza. Necesitamos dejar atrás al viejo hombre, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios mediante el conocimiento de su palabra. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es, hermanos, una entrega total, no a medias. Ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros pies, todo nuestro ser, para servir a la justicia y no ser instrumentos del pecado. Ser instrumentos de Dios implica algo que a muchos
no les gusta y que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Debemos de poner por obra los dones y talentos que Dios nos dio. ¿Para qué? ¿Saben para qué, hermanos? Para servir a los demás con humildad y con amor. Porque de eso se trata la obra del Señor. Servir a los demás con amor y con humildad. Y ahí como que muchos patinamos en esta área. Ahora, ¿a quién tenemos que amar? ¿A los que nos aman? No, a todos. Dice Jesús, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. El 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No podemos limitar nuestro amor solo a los que nos tratan bien, a los que nos conviene. Y esto también pasa en las iglesias. A algunos se les sirve en charola de plata y se les atiende muy bien, mientras a otros se los dejan olvidados por ahí como si no existieran. Como iglesia no podemos hacer eso, como cristianos no podemos hacer eso, no podemos hacer acepción de personas. Cristo no dijo, pues este está feíto, por este yo no muero. ¿Verdad que no dijo eso? O este no me conviene. No, Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No es lo mismo que hace la gente del mundo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amar a Dios, hermanos, es un requisito para ser instrumentos en las manos de Él. Por eso Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mundo está lleno de gente sin amor y sin humildad. Otra vez vuelvo, lo más triste es que en las iglesias hay gente sin una gota de humildad y sin amor al prójimo. ¿Cómo entonces la gente nos va a ver como verdaderos cristianos, como discípulos de Jesús? El cual dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, pues no seamos parte de las estadísticas de los que están en las iglesias y que no tienen amor al prójimo. Somos salvos por gracia, pero es por amor. Porque como decíamos ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por amor, hermanos. También es necesario reconocer que las capacidades provienen de Dios y no de nosotros. Lo que hacemos lo hacemos gracias a Dios. Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra dependencia de Él es total. Ahora, todo aquel que es instrumento de Dios, confía en Dios frente a cualquier situación, en las dudas, en el temor, en el fracaso, frente a la oposición que se levanta muchas veces para desanimarnos. Sabemos también que Dios no fuerza a nadie. Él nos ha dado el libre albedrío para que nosotros hagamos nuestras propias decisiones. Solo dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy.
Dice que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren, aquí comienza algo bien importante. Para que vivas tú y tu descendencia. Si escogemos la vida, si escogemos el bien, seremos instrumentos de Dios para bendecir a los demás. Esto es bien importante, ¿no? Para bendecir a nuestros seres amados, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero yo les pregunto el día de hoy, y quizás suene un poquito, van a decir, vamos, es obvio. Pero si es obvio, ¿por qué entonces muchos conociendo las consecuencias del pecado no se apartan del pecado? La pregunta es, ¿amas a tu familia? ¿Amas a tus hijos? ¿A tus nietos? Porque podemos ser de bendición y de maldición para ellos, ¿está bien? Y aquí está la importancia, hermanos, de ser obedientes a los mandamientos de Dios. En Éxodo 20 encontramos los mandamientos de Dios. Y créanme, hermanos, que en estos versículos nos debemos de pensarlo muy bien, debemos de meditar en ellos muy seriamente. No les voy a leer todo el capítulo, pero les voy a leer Éxodo 20 del versículo 1 al 6. Éxodo 20, 1 al 6. Yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, por si acaso no coincidimos en lo que estamos leyendo. Dice, luego Dios dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te hagas ninguna imagen, dice, ni te inclines ante ellas, ni las adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Nuestro Dios es Dios celoso, hermanos, y Él no comparte su gloria. Lo que sigue es a lo que yo voy, hermanos. Y tal vez usted ya lo conoce, pero quiero que preste mucha atención. Estos cortos párrafos. Dice, castigaré a los hijos por el pecado de los padres, incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Qué fuerte, ¿no? Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Creo que esto no necesita explicación, está muy claro, hermanos. Corremos el peligro de no ser bendición, sino maldición para nuestras futuras generaciones. Yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. Eso es algo que, bueno, ahora lo podemos traducir para nosotros. Yo soy el Señor tu Dios que te rescató del mundo donde eras esclavo. Porque, bueno, sabemos que Egipto pues representa al mundo. Saben que cuando somos tentados a caer en la maldad, tentados a caer en el pecado, pensemos en nuestros seres amados, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones, porque podemos ser tanto de bendición como de maldición para ellos. Ahora, acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo que existe el bien y que existe el mal y que habitan juntos en la tierra.
La pregunta es, ¿somos instrumentos para honra, útiles al Señor, o somos instrumentos viles? Si recordamos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí el apóstol Pablo está animando a su discípulo Timoteo a que se esfuerce para ser la persona que Dios quiere que sea, y así poder llevar a cabo el propósito que Él tiene para su vida. Que Él fuera un instrumento valioso en sus manos. Y esa es la meta, hermanos, que todo cristiano debe de tener: convertirse en instrumento valioso para Dios. Porque, como dijimos, Dios puede hacer la obra en nosotros de una o de otra manera, aunque nos pase por el fuego para pulirnos. Pero qué mejor que lo hagamos voluntariamente. Y otra cosa, no nos conviene discutir con Dios. No nos conviene, hermano, discutir con Dios, porque puede ser muy duro. Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. En la Reina Valera contemporánea dice: ay del que discute con su hacedor. Acompáñame a Jeremías 18, por favor, ya vamos adelantándole. Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al 6. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si hemos sido llamados por Dios, si formamos parte de la iglesia de Cristo, debemos de andar conforme a sus mandamientos para que voluntariamente seamos instrumentos útiles en sus manos. Porque de lo contrario, si no caminamos conforme a su voluntad, pudiéramos pasarla muy mal, hermanos. Porque así como la vasija que se echó a perder en las manos del alfarero y la volvió a hacer según su parecer, así, hermanos, así puede hacer con nosotros si nos desviamos, si como vasijas nos echamos a perder. Él puede desbaratarnos y volvernos a hacer según su parecer. Pero eso va a doler. La conclusión del mensaje es que para ser instrumentos de Dios, pues necesitamos apartarnos del pecado, de lo que nos ofrece el mundo, de las malas obras. El apóstol Pablo le dijo a los efesios que fuimos creados para buenas obras. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó un camino, hermanos, para que anduviéramos en él. Ahora, estas buenas obras no son para salvación, sino el resultado de la salvación, que hemos recibido por gracia.
porque por gracias sois salvos. Por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Entonces, hermanos, la clave para ser instrumentos útiles al Señor está en limpiarnos de toda maldad y apartarnos del pecado. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo muy claramente esto, con mucha claridad, y pudiéramos decir que este es el corazón de la enseñanza de hoy. Segunda de Timoteo 2:20. 2:20 al 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow. Tenemos una gran bendición, hermano, un gran privilegio de poder ser instrumentos de Dios. Que nada ni nadie nos desanime. ¿Se imaginan ser instrumentos del Dios vivo? Ser instrumentos del Dios de la creación. Ciertamente, como hemos visto, no es un camino sin espinas. No es fácil. Pero es el camino, el único camino que nos lleva a la meta. Y en esa meta es donde está, es el lugar donde se encuentra la vida eterna, vida en abundancia, que es la salvación. Esa es la meta de todo cristiano. También sabemos que el enemigo es astuto y que trata por todos los medios de distraerte, de desanimarte. Él también tiene, hermanos, sus instrumentos de maldad. Y lo peor es, como dijimos la semana pasada, que muchas veces están en las iglesias también. Así que si alguien que quiere ser piedra de tropiezo en tu vida, no te desanimes. Sigue adelante. Sigue esforzándote. Encomiéndate a Dios todos los días y Él cuidará de ti y te fortalecerá en todos tus caminos. Y si somos fieles a Él, seremos instrumentos en sus manos y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y si Él con nosotros, también dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Quiero retomar algunos de nuestros versículos base para terminar. Voy a regresar al versículo 3 al 5. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto es a lo que voy. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. Hemos hablado de que este camino no es fácil, de que vamos a ser tentados, vamos a ser probados y va a haber momentos difíciles en nuestra vida. Pero entre más hagamos nuestra parte, siendo obedientes a su palabra y a sus mandamientos, más fácil va a ser, hermanos, pasar las pruebas que vengan a nuestra vida. Jesús utilizó esta expresión, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben para qué? Para describir el dolor innecesario de resistirnos a la voluntad de Dios. En este caso, Jesús le está diciendo a Saulo que su persecución a los cristianos era una lucha contra él mismo. Pues Jesús lo que estaba haciendo era referencia a un buey con el que araban la tierra y que era guiado por un aguijón, lo cual era una vara larga, puntiaguda.
Y cuando el animal no quería obedecer, se ponía rebelde y pataleaba. Entre más pataleaba, más se dañaba, se hacía más daño con el aguijón. Jesús le dice a Saulo que su resistencia era inútil y contraproducente, ya que luchaba contra el propio Dios. Lo cual iba a costar mucho más sufrimiento. Así que seamos obedientes al llamado de Dios y no pongamos resistencia para no lastimarnos más nosotros mismos. Seamos obedientes y tomemos el llamado de Dios, porque dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. Mejor voluntariamente ser instrumentos en las manos de Dios y las cosas van a ser más fáciles. Y el último versículo, y termino, es el 9:15, Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, pues simplemente ya decirles, hermanos, que siempre recordemos que Dios nos ha escogido como instrumentos útiles para llevar el nombre, para llevar su nombre en presencia de los gentiles, en presencia del mundo, en presencia de todos aquellos que no le conocen. Pero hermanos, ser instrumentos en las manos de Dios es el privilegio más grande, la bendición más grande que puede existir en esta tierra. ¿Estás de acuerdo? Pues si estás de acuerdo, dale un aplauso al Señor y le vamos a dar la gloria y la honra.